Hey, Shalom, Shalom, que significa paz en el hebreo paleo. Antes de empezar esta lección, quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, HaKadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron el 100% de la verdad a través del Espíritu Santo de Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai. Y un saludo a los 144,000 profetas de Yahweh Bahasam Yahweh Shai que van dando el cántico nuevo en las cuatro esquinas de este globo. Y un saludo también a hombre, mujer, adolescente y niño que tiene la esperanza de ser parte de los escogidos del remanente de Yahweh Bahasam Yahweh Shai. Aquí con una lección, espero que les sea de edificación. Va a ser en base a este precepto que me dio esta aplicación y me inspiró para hacer una lección. Y dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13: por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Yahweh Bahasam Yahweh Shai los tratará bien cuando regrese Yahweh Shai, ¿no? Y aquí es clave, tenemos que estar atentos y pensar bien en nuestras movidas, en lo que vamos a hacer, en cómo vamos a estar en Yahweh Bahasam Yahweh Shai, que se llama a punto con él, ¿no? Siempre en cada día tenemos que tomar decisiones y juzgar la situación. Si esa situación es correcta, incorrecta, si es de acuerdo a la voluntad del Señor Yahweh Bahasam Yahweh Shai, si no es correcta la voluntad de Yahweh Bahasam Yahweh Shai, ¿no? Entonces todo eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en una situación, ¿no? Pero tenemos que pensar bien, ¿no? Hay veces hay momentos en los cuales tú te encabronas y a veces haces cosas que no son correctas o estás a punto de hacer cosas correctas. Por eso te dice la Escritura de que pensemos bien en nuestros movimientos, en qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar ante algo, ¿no? Y siempre, como decían los hermanos, mientras más estamos en el Espíritu, nuestras acciones van a ser más en el Espíritu. Y cuando tus acciones estén más en el Espíritu, van a ser a atender a lo que es correcto, a lo que es claro y agradable al Señor, y sea en la verdad y sea en tu vida diaria, ¿no? Y vuelvo a repetir, dice: por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto. Entonces, meditando en las Escrituras, tú sabes que tienes que hacer tus movidas, ¿no? Un ejemplo que se le da, si tú estás en la verdad y tienes un cargo, qué sé yo, que maneja dinero, haz lo correcto. Siempre piensa en hacer lo correcto. No seas un pedazo de mierda y estés queriendo robar o aprovecharte del cargo que estás o de la situación en que te confían y seas alguien que esté actuando mal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pensar bien y meditar en qué. En las Escrituras, y las Escrituras es clara, cuando te dicen no seas corrupto, no robes, no seas un pedazo de mierda y haz lo que es correcto. Piensa bien antes de hacer esas movidas turbias, esas movidas que no te van a llevar a nada, ¿no? Porque cuando tú actúas en la verdad, tú no tienes que esconder nada. Pero cuando tú actúas en la mentira, siempre tienes que estar acordándote de la mentira que dijiste una vez esa mentira y cada rato estás en esa mentira.
¿no? Y después va a otra mentira más, y eso jala a otra mentira más. Entonces lo que tú no estás haciendo es pensar bien lo que estás haciendo. Entonces tú te estás aferrando o llevando tus acciones a algo que no es correcto, ¿no? Dice, y confíen plenamente en que Yahweh Bahasim Yahweh Shai los tratará bien cuando regrese Yahweh Shai. Ahí está. Entonces, si tú actúas bien, si tú haces las cosas bien, tienes temor del Señor y tus caminos haces en temor al Señor, cuando venga Yahweh Shai, el Señor te va a tratar bien, ¿no? Mira estos políticos. Aquí podemos ver políticos de alto calibre que son agarrados, son llevados presos por corruptos, ¿no? Pero hay políticos que están en cargos más inferiores y que supuestamente no ves lo que les sucede. Pero tienes que entender de que aún estés en un cargo alto o en un cargo bajo, por decirlo así, tú manéjate, y si eres hombre de Yahweh Basim Yahushua, manéjate en correcto orden, haciendo las cosas correctas, ¿no? Y al fin del día, no es para ti hacer eso correcto. No es para ti, no es esa la frase. Es para ti hacer lo correcto, porque haciendo lo correcto, pues el Señor nos tratará bien cuando regrese Yahweh Shai, ¿no? Y ese tema de un ejemplo de peso falso, hacer cosas falsas, ¿no? Aumentar números, ¿no? Aumentar cosas que no deberías hacer, incrementar cosas que no deberías incrementar, por ganarte una tajada, y eso no debería haber en tu lenguaje, por decirlo así, ¿no? Un soldado le dijo a Juan el Bautista, ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿No? Cuando Juan el Bautista le decía, vamos a sacar esto en un momento. Pregunté a ChatGPT que me dé el versículo y una explicación. Veamos qué es lo que me sacó. Dice Lucas capítulo 3, versículo 14. Y dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y es eso lo que tenemos que hacer nosotros, contentarnos con nuestro salario, y no estés extorsionando, no estés inflando las cosas, no estés haciendo cosas que son negativas a que se llama a los ojos del Señor Yahweh Basim Yahushai, ¿no? A ver qué dice la explicación. Dice, este pasaje ocurre cuando Juan el Bautista predica el arrepentimiento y prepara el camino para Yahweh Shai. Las personas le preguntan, ¿qué deben hacer para dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿No? Y si has escuchado mis lecciones anteriores, ya sabes para quién vino el Señor Yahweh Shai a este mundo. Solamente vino para nosotros, morenos, indígenas, latinos, nativoamericanos. Ningún gringo, ningún chino, ningún árabe, ningún africano está en la salvación del Señor. El Señor no vino para ellos, ¿no? Dice, y es más, vamos un poquito más profundo. El Señor no vino para todo el pueblo de Israel. Él vino solamente para su remanente del pueblo de Israel, ¿no? Dice, las personas le preguntaban, ¿qué deben hacer
¿Qué deben hacer para dar frutos? Para dar frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan responde de forma práctica, según el rol de cada uno. Dice, no hagáis extorsión a nadie. La palabra griega usada aquí implica abuso de poder. Ahí está. Y mira toda esta gente que tiene poder. Hace abuso de poder, ¿no? Piensa de que tiene un cargo en cualquier lugar, en cualquier parte, ya le da lugar a ser un pedazo de mierda, extorsionando, abusando de poder, en cualquier lugar, en cualquier institución, ¿no? Dice la palabra griega usada aquí, implica abuso de poder, intimidación o amenaza. Los soldados, al tener autoridad y armas, podían fácilmente sacar dinero por la fuerza, amenazar con arrestos falsos, aprovecharse del miedo del pueblo, ¿no? Y si lo pasamos ahora, hoy en día, que también se hacía eso, y puedes, aparte, o sea, en el tema de abuso de poder, tienes el poder de hacer algo y haces cosas malas, negativas, ¿no? Que para ti son normales. Dice, Juan les ordena no usar su posición para oprimir, algo que también ocurrió muchas veces con líderes dentro de Israel. Eso está en Isaías, capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice, no calumniéis. Se refiere a acusar falsamente. ¿No? Para cualquier determinación o cualquier juicio que tengas que hacer, hazlo con hechos, con comprobación, ¿no? No falsamente. No decir, este me ha dicho, el otro, inventarse, ¿no? Eso es mentir. Dice, se refiere a acusar falsamente para obtener beneficio personal. Esto muestra que el pecado no solo es físico, extorsión, sino también verbal y moral. Mentir, difamar, manipular. Ahí está. Y si haces esas cosas, estás pecando brutalmente, terriblemente. 3. Contentaos con vuestro salario. Aquí Juan apunta al corazón. La codicia lleva a la corrupción. La falta de contentamiento empuja al abuso. Y eso es clave. Y si tú no sabes entender la posición que te dio el Señor, y tú extorsionas, y tú eres un corrupto, y encima tienes, ¿cómo les podría decir? Tienes ingresos por esa posición que tienes, pero te ganas ingresos por tu trabajo. No puedes abusar, codiciar. Y al codiciar, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un corrupto, ¿no? La codicia lleva a la corrupción. La falta de contentamiento empuja al abuso. Este principio se conecta con Proverbios, capítulo 30, versículo 8 y 9. No riqueza excesiva ni pobreza extrema, sino lo suficiente, ¿no? Si el Señor te va a dar lo suficiente, entonces ¿para qué chingados quieres más? Porque al final del día el Señor es el que te tiene en esta posición. Y el Señor te va a probar, nos va a probar para ver si nosotros hacemos lo que decimos, ¿no? Esta lección es para probar. El Señor, lo que hablamos, el Señor nos va a probar lo que decimos. Entonces, pues si estamos hablando de esto, de que no hagas, cuando nos llegue la prueba, tenemos que decir no va.
¿Por qué? Porque tenemos temor del Señor y eso es clave para que tú no seas un que se llama un maldito corrupto, un abusador, un que se llama un extorsionador, uno que da falso testimonio, ¿no? Dice 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí está. Ser piadoso, es decir, haremos esto, las cosas que es correctas. Seremos empáticos con las personas que están en lugar bajo. No seamos pedazos de mierda y las jodamos en un momento. ¿No? Entonces tienes que tener piedad. ¿No? Gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Enseñanza central. Juan no les dice a los soldados que abandonen su oficio, sino que ejerciten justicia, respeten al prójimo, vivan con integridad. Esto refleja un principio eterno de Yahweh. El arrepentimiento verdadero se demuestra en la conducta diaria, especialmente cuando se tiene autoridad o poder. Está ahí, hay un dicho que te dice, no te olvides de dónde saliste, ¿no? Y hay mucha de esta gente que se olvida. Y ni siquiera se olvida, sino empeora su situación. Dice, eso, volvamos al precepto. Y lo cierro volviendo a leer el precepto que me inspiró a hacer este video. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Yahweh Bahasim Yahweh Shai los tratará bien cuando regrese Yahweh. Haz el bien. Como dicen, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? Sé justo, aunque esa persona te caiga mal. Tu justicia tiene que prevalecer sobre tus sentimientos, ¿no? Con esto, espero que esta lección sea servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Haro Hakadash. Noble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.